Buenos días, hermanos. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Amén. Eso es, hermanos. La bendición de Dios genera gozo, satisfacción, confianza en Él. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el libro de Mateo. Vamos a Mateo, hermanos, rápidamente para que aprovechemos el tiempo esta mañana con la enseñanza de nuestro Señor Jesús. No es la enseñanza de Gabriel, hermanos, es la enseñanza del Señor Jesús. Vamos a ir al capítulo 17. Ya les estaré indicando los versículos que vamos a desarrollar en este momento. Seguramente hemos escuchado muchas veces, hermanos, muchas veces la historia, podríamos llamarle la parábola de la semilla de mostaza. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Muy popular, muy conocida. Pero ¿sabía usted que Jesús nunca allí está hablando del tamaño de la fe? Jesús no habla de eso allí. Generalmente eso es lo que escuchamos cuando se nos habla de la semilla de mostaza, ¿cierto? Pero vamos a ver hoy, vamos a tomarnos un momento, ¿verdad?, para leer esos versículos y vamos a nadar, hermanos, en esos versículos. Así que póngase su tanque de oxígeno porque vamos a nadar algo profundo en esa escritura hoy, en esta mañana. Vamos a Mateo, le dije 17, versículo 14 al 20. Seguramente ahí usted ya lo tenía chequeado. Vamos a leer. ¿Lo tienen, hermanos? ¿Sí? Dice el versículo 14. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y le he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. El 17. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Y dijo Jesús: traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, ¿qué les dijo, hermanos? Por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Sí? Ahí tenemos que tener en cuenta un poco el contexto para que entendamos mejor lo que ocurre ahí. Jesús venía con sus 3 discípulos del monte de la transfiguración, ¿sí? Jesús venía de ese suceso con sus 3 discípulos, pero que ustedes saben cuáles son, ¿sí? Y entonces Jesús regresa, ¿sí?, al valle, por decirlo de esa manera, con los otros 9 restantes, y se encuentra con la situación ahí que sus discípulos, pues, de algún modo, pues, estaban solos, ¿verdad?, los 9 restantes, y se hicieron cargo de este padre de familia, y especialmente con el hijo que estaba endemoniado, sufría muchísimo, dice la Escritura. De manera, hermanos, que Jesús ahí toma el control, ¿sí? Toma el control inmediatamente, más allá de lo que Jesús se empieza a lamentar, porque ahí se lamenta Jesús: ¿hasta cuándo los he de soportar? Dijo Jesús, y me imagino se tocaba un poco la frente. Y también decía: generación como incrédula y perversa son todos ustedes. Y según los estudiosos, incluía hasta sus mismos discípulos, incluyendo los 3 que venían con él de regreso del monte de la transfiguración.
Pero ahí pasa algo bien interesante, hermanos, muy interesante, porque Jesús inmediatamente reprende el demonio y queda sano esa persona. Y los discípulos esperaron que la acción se acabara allí, ¿verdad? La gente se fuera y en privado abordan al maestro y ellos vienen curiosamente y le preguntan a Jesús: ¿y por qué nosotros no pudimos, maestro? Y Jesús les responde contundentemente: miren, discípulos, no es la técnica la que falló allí, sino la fe deficiente. Y entonces Jesús con esa manera de responder, les agrega lo de la semilla de mostaza, ¿cierto? Ya leímos ahí. Y les dice Jesús en otras palabras que la fe debe de ser como un grano de mostaza, no del tamaño de la semilla de mostaza. Ahí es la gran diferencia, la cual los discípulos sabían perfectamente, la conocían perfectamente esa semilla por época, por modo de vida y por contexto. Ellos inmediatamente entendieron que Jesús se refería a una fe de calidad. Ese es el mensaje de Jesús. En otras palabras, Jesús les está diciendo: necesitaban fe de calidad para poder sanar ese muchacho. No pudieron por eso. Les hacía falta, ¿cómo? Calidad en su fe. Pocas veces escuchamos esto seguramente, hermanos, porque lo que más abundamos en decir es pedir más fe, más fe, más fe, más fe a nuestro Dios. Pero poco decimos: ¿y qué pasa con nuestra calidad de la fe? Escuchaba a un empresario en las noticias una vez, un empresario del pan, ¿sí? Un panadero, con unas fábricas muy grandes, y decía al reportero: ¿de qué me sirve estar produciendo grandes cantidades de pan si mis empleados no pueden hacer pan de calidad? ¿Verdad? Y se quejaba el empresario un poco allí con el reportero de esa noticia. Entonces, si extrapolamos un poco eso a la fe, nos vamos a dar cuenta que hay que revisarnos, hermanos. Hay que revisarnos. No estemos pensando tanto en el otro hermano, en el que está a la par, adelante, atrás. No, es en uno mismo. ¿Cómo está la calidad de mi fe? ¿Cómo ha estado en 2025? Porque ya pasó. ¿Y cómo estamos iniciando ahora en el 2026? De manera que es muy bueno ponerlo en perspectiva para que iniciemos el año con ¿qué, hermanos? Dándole más calidad a nuestra fe. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Amén. Esperamos que sea sincero el amén, porque Dios mira todo nuestro ser. Amén, hermanos. De manera que una fe de calidad, hermanos, puede participar del poder de Dios. Eso es lo que dijo Jesús, ¿verdad? De otra manera, pues se ve ahí en el ejemplo el fracaso de los discípulos, ¿verdad? Como mencionaba, Jesús venía de la gloria revelada con la transfiguración en el monte y baja a ver el fracaso de sus discípulos que no pudieron con el endemoniado. Entonces, hermanos, Jesús no está ahí enfocándose en criticar la cantidad o el tamaño de la fe como tal. Lo que Jesús quería que sus discípulos entendieran es acerca de la calidad. Y entonces esto nos lleva, hermanos, a hacernos una pregunta clave. ¿Qué tiene de especial la fe comparada con la semilla de mostaza? ¿Verdad? Porque hay que adentrarnos ahí para, ¿qué tiene de especial eso? ¿Por qué dijo el maestro eso? ¿Cuál es el punto de que Jesús dijera tal cosa? Entonces vamos a ver acá
tengo aquí preparadas algunas características de la semilla de mostaza, la cual vamos a relacionar directamente con nuestra fe, ¿sí? ¿Me siguen, hermanos? La primera característica que tengo aquí lista es que la semilla de mostaza es resistente, hermanos. La semilla de mostaza, repito, es resistente. Estas pueden permanecer viables en el suelo por muchos años. También son bastante resistentes a condiciones adversas. Estoy hablando de la semilla como tal. Y estas germinan rápido cuando hay humedad. En agricultura moderna incluso se considera una planta invasora, porque esta brota con mucha facilidad. Y esto nos lleva, hermanos, a pensar que así debe ser la fe de nosotros, ¿sí? Enfocándonos en calidad. Amén, hermanos. La primera es que debe ser una fe resistente. Jesús dijo que tenía que ser la fe como un grano de mostaza. Característica primera, resistente. Una fe, hermanos, resistente no se fatiga. Una fe resistente no se cansa. Una fe resistente da vigor al espíritu. Una fe, hermanos, mire bien esto. Una fe resistente va a aguantar los golpes que el diablo le vaya a dar las veces que sea. Le dijo Jesús a Pedro, en Lucas 22:31, no lo vamos a leer, dice ahí, Pedro le dijo a Jesús, a su discípulo, el diablo quiere zarandearte como a trigo, le dijo. No sé si ha visto usted cómo se hace eso, lo puede buscar en YouTube, pero eso es una cosa que se hace con mucha fuerza, con mucho ímpetu, con mucha violencia, pongámoslo de esa manera. Dijo Jesús a su discípulo, Pedro, el diablo quiere zarandearte. Y Jesús no le contestó, pues voy a orar por ti para que no te toque. No le dijo así, el versículo dice, voy a orar por ti para que tu fe no falle, para que tu fe resista, aguante ese zarandeo que él mismo, Satanás, dice que quería hacer con él. Y posteriormente, ya cuando se ha zarandeado, golpeado, pero resistió, dice ahí el versículo que él iba a poder fortalecer y ayudar a otros. Mire bien eso, una fe en Pedro a formarse de manera resistente, dijo el maestro en otras palabras. Entonces, hermanos, mire acá, mire bien esto. En Santiago capítulo 4, versículo 7, habla ahí de que hay que estar sometidos a nuestro Señor y de esa manera el diablo huirá de nosotros. Me llama mucho la atención eso, porque el verbo huir, hermanos, el verbo huir es alejarse velozmente por un peligro o por otros motivos urgentes. Y el diablo dice ahí en la escritura que va a huir, es decir, las personas que tienen resistencia en su fe son peligrosas para Satanás. El diablo no estará ahí cerca, va a huir velozmente de esas personas o de esos hermanos. Entonces la primera característica enfatiza Jesús, vamos a decirlo así, en ese mensaje con la semilla, es que deben de ser resistentes. Deben de ser resistentes. Porque muchas veces, hermanos, pasa que con cualquier cosa, ¿verdad? Con cualquier cosa insignificante, hermanos. Yo he visto mucho eso. Los hermanos ya dejan de congregarse. Tan sencillo que es congregarse, imagínense. En eso tan fácil fallamos a veces. ¿Dónde está ahí la resistencia? Por poner un ejemplo nada más. Imagínense usted, ya que nos tocara que el diablo mismo nos zarandeara. Para reflexionar, hay que trabajar entonces, hermanos, ¿en qué? En la resistencia de nuestra fe. Vamos al segundo punto, a la segunda característica, es que la semilla de mostaza es fuerte, hermanos, es fuerte. Cuando se planta una semilla de mostaza, esta tiene la cualidad de que, por hablar en el término más vulgar, ¿verdad?, como lo conocemos nosotros, es un palito que nace fuerte. Hay muchas otras plantas que nacen y uno tiene que estar cuidando, ¿cierto? Tienen que estar muy pendientes ahí. Pero esta semilla nace rápido y crece fuerte. Crece fuerte. Pregunta, hermanos,
¿Acaso Jesús, cuando predicó su mensaje, no fue un mensaje de calidad? Preguntémonos eso, es válido preguntarnos. Esa fue la gran diferencia del mensaje de Jesús del resto, por ejemplo, de fariseos, maestros de la ley, escribas, religiosos de aquella época. Esa fue la gran diferencia del mensaje de Jesús. Las personas también estaban muy acostumbradas a escuchar a todos estos sabios de aquella época, ¿no? Ellos abundaban mucho en ese conocimiento y ya estaban acostumbrados a escucharlos. Pero con Jesús ocurrió algo distinto. Jesús dio su mensaje con una extraordinaria calidad. Por eso la gran diferencia de Jesús y su mensaje en aquella época, la cual nosotros podemos leer actualmente, hermanos, a través de los evangelios. Y aquí vemos algo también, que así como se plantó esa fe de calidad en las personas que oyeron a Jesús en aquel momento, preguntémonos nosotros, ¿y la fe que se plantó en nosotros cómo fue? Recordamos cuando alguien se nos evangelizó por primera vez, cuando se nos estuvo tratando en evangelismo para que nos arrepintiéramos, ¿cómo era la fe o cómo estaba desarrollándose nuestra fe en aquel momento? ¿Sí? Y cómo ha venido siendo a lo largo del tiempo una vez que ya nos hemos entregado a nuestro Señor. De manera, hermanos, que la fe que se plantó en nosotros no fue para estar, mire bien acá, inactiva y débil. No fue para eso. ¿Estamos aquí, hermanos? Amén. No fue para eso. Porque ¿qué relación, hermanos, tiene lo inactivo, lo débil con la resistencia y el vigor? No hay ninguna, no hay ninguna. Y me recuerda aquí una situación personal. Tal vez sea un poco ortodoxo el ejemplo, pero una vez me invitaron a jugar al fútbol. Y dije yo, pues voy a ir, ya días no juego fútbol, ¿verdad? He estado inactivo profesionalmente durante mucho tiempo, vamos a ir a jugar un rato. Y recuerdo que, hermanos, ya a los 20 minutos estaba súper ahogado, hermanos. Estaba que ya pedían una ambulancia los hermanos ahí, porque estaba súper en resistencia, estaba frito ahí. Y miraba un hermano, me llama la atención, un hermano de entre 50 y 55 años, hermanos, aguantó jugando fútbol toda la hora. Y yo he sorprendido, hermano. Este hermano me ha dado vueltas, 3 vueltas en resistencia. Entonces, si lo pensamos un poco en la fe, hermanos, en situaciones que se nos van a presentar, ahí podemos probar nuestra resistencia. Miren los discípulos cómo la probaron con aquella situación. Ellos no dijeron que no al endemoniado, ¿sí? Y entonces hay que adquirir resistencia. La resistencia, entonces, cuando la obtiene usted, adquiere ¿qué? Fuerza. Adquiere fuerza. No van separadas, hermanos. Es una tras de la otra. De manera, hermanos, siguiendo con la explicación acerca de la segunda característica, que la semilla de mostaza debe de ser fuerte, y así igual nuestra fe. ¿Cómo se logra entonces una fe fuerte, hermanos? Hay que preguntarnos eso. ¿Cómo se logra una fe fuerte? Miren lo que dice Mateo, ahí leímos, en Mateo 17, versículo 19. ¿Cómo se logra entonces una fe fuerte? Dice ahí el versículo 19, la primera parte. Dice allí, viniendo entonces, ¿quiénes, hermanos? Viniendo entonces los discípulos a Jesús. Es ahí que encontramos la respuesta. Viniendo Jesús de continuo, hermanos, adquirimos fortaleza, adquirimos fuerza. ¿Sí o no, hermanos? Amén. Él es la vid verdadera, Él es el tronco, nosotros somos ramas. Y Él provee todos los nutrientes para que como ramas no nos sequemos, para que estemos ahí pegadas, aguantando, dando hojas verdes, dando frutos. Porque una rama que se separa de Él se debilita, hermanos. Se cae,
¿sí? Se echa a perder. Entonces, yendo de continuo a Jesús, así como los discípulos, no esperaron mucho. Vamos a Jesús a preguntarle qué nos pasó. Así hay que ser nosotros, para que nuestra fe vaya fortaleciéndose, adquiriendo fuerza. En Isaías 55:6 dice, buscar al Señor mientras puede ser hallado. Busquemos del Señor, hermanos. Dice ahí también el versículo, llamado en tanto que Él está cercano. Lo tenían ahí cerca al Señor, aprovechémoslo. Nosotros acá lo invocamos también, hermanos. Y hay que aprovechar la cercanía del Señor. Y no solo cuando estamos en culto, hermanos. Este solo es un breve momento. Miren, los discípulos no estaban en un recinto. Estaban ahí afuera, en una obra. Trabajando, ocupados. Viendo cómo ponen en práctica la fe que desean tener. Porque más allá de todo, hermanos, los discípulos, en Mateo 10:1 dice el Señor Jesús que les dio autoridad para sanar y para expulsar demonios, y aún así no pudieron. Y entonces les faltaba algo más a los discípulos. Entonces, hermanos, una persona que va de continuo a Jesús y a Jesús una y otra y otra y otra vez, esta se fortalece. Téngalo por seguro que se fortalece. Amén. Amén. Vamos a la número 3, hermanos. Creo que me van siguiendo ahí, ¿cierto? Vamos a la número 3. Dice la semilla de mostaza. Esta es una palabra poco común. La semilla de mostaza es autopolinizante. ¿Qué será eso, hermanos? Autopolinizante. Muy bien. Lo que quiere decir, hermanos, en cuanto a la semilla, es que es una semilla que se autofertiliza ella misma. Es decir, si usted le pone a la semilla de mostaza otra especie de semilla, como se autofertiliza ella misma, la que tiene la par para mezclarla, se va a morir. Es decir, la que está ahí junto a ella, la que se quiere mezclar, esa se muere, se seca. Entonces, esto nos quiere decir, espiritualmente hablando, que la fe debe de ser así, debe ser pura, sin mezclas, sin contaminación extraña, debe ser pura, original. ¿Me siguen ahí, hermanos? Una fe pura, hermanos. La semilla de mostaza tenía esa característica, imagínense eso. Es muy difícil. Ahora hay métodos más avanzados por la tecnología, pero igual son complicados los métodos para mezclarlo. Ahora bien, cuando se trata de fe, hermanos, ya mencioné que hay que procurar conservarla pura. Hay muchas situaciones, hermanos, muchas situaciones que van a hacer que nuestra fe quiera mezclarse o contaminarse. Creo que todos sabemos eso. ¿Hemos tenido alguna experiencia con eso, hermanos? Yo digo, amén. Yo he tenido experiencias donde mi fe se ha visto en el foco rojo. Aquí hay algo que me puede contaminar, hay algo que se puede mezclar con mi fe que no debe de estar allí. Y entonces, mire bien esto. Voy a mencionar algunas cosas, ¿verdad? Ustedes pueden agregar muchos ahí en su mente, pero si mezclamos la fe, mire bien esto, con orgullo, si mezclamos la fe con sabiduría propia, si mezclamos la fe con disimulo a servir a Dios, también pasa eso. Si mezclamos también la fe con modo de pensar en la sociedad, también eso contamina nuestra fe. Si mezclamos nuestra fe, mire bien, con música que corrompe, ¿será que eso también contamina nuestra fe, hermanos? ¿Verdad? Sí, eso no nos hace mantener una fe pura, eso la contamina. Voy a comentar otra anécdota, ¿verdad? Esta es una lección que me ha llevado a mí a reflexionar. Y recuerdo en una ocasión, y voy a decir esto, no para que, miren al hermano, ¿verdad? Que exitoso en la fe. No. La medida para seguir el ejemplo es Cristo, hermano, ¿sí? Y yo tuve una experiencia con unas personas y platicaba con una persona y me presentó una amiga. Mira, dice, te presento a mi amiga, se llama Simone, era una francesa.
Y entonces platicamos, mira que nos caíste bien, Gabriel, te queremos invitar a una fiesta hoy, va a haber en tal lugar a tal hora. Y yo estoy así, muchas gracias, pero yo no participo de eso, le digo. Y la francesa me hace una cara de desprecio y me dice, vos sos cristiano, en serio, vos sos cristiano, no te creo, me dijo. Y yo pues metí mis manos y digo, bueno, está bien, se lo creo. No me iba a poner a discutir ahí. Y me dice ella, no te creo porque todos los amigos que yo tengo que son cristianos son así, son así, son así, son así. Todos negativos. Y me dice, enseña tu teléfono. En ese entonces eran estos teléfonos de teclita, ¿verdad? Que tenían todas las teclitas así, completas. Y en aquel momento también no era tanto eso de ser tan celoso como el teléfono. Y pues le doy mi teléfono. Y entra a mi carpeta de música y empieza a revisar ahí. Y entonces no encuentra nada. Música mundana, yo no ando ahí. Un par de canciones que andaba ahí de unos músicos holandeses que hacen ópera, no sé qué cosas. Y entonces no encuentra nada, porque lo que quería que ella en la fiesta era perrear, me dice. Y no encuentra nada y me lo devuelve y me dice, pues serás el único que no escucha música mundana de los cristianos. Y yo quedé pensando, ¿qué hubiera pasado si otro joven de la iglesia, que no hubiese sido yo, y le piden el teléfono? ¿Qué hubiera pasado seguramente? Andamos mezclando nuestra fe con cosas que la corrompen, con música que corrompe, etcétera, etcétera. Continúo con las cosas que pueden contaminar nuestra fe, hermanos. Dice aquí, modo de pensar de la sociedad, música que corrompe, contenido digital nocivo, personas que enfrían nuestra fe, también puede contaminarla, influencias que normalizan el pecado, voy a repetirlo, influencias que normalizan el pecado. Esto lo he visto muchísimo, incluso lo he visto en padres con sus hijos, y muchos ejemplos. También, hermanos, con ambientes que apagan el espíritu, porque hay ambientes que ciertamente contaminan nuestra fe. ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermanos? ¿Sí? Que están bien definidos, porque si andamos titubeando, nos puede pasar ahí factura el no cuidar bien nuestra fe. Entonces, hermanos, con todo esto, una persona con vida cristiana, una persona que dice que tiene fe, no puede llevar una vida de santidad adecuada sin fe pura. No se puede llevar una vida de santidad sin una fe pura. Eso dice 1 de Pedro 1:15. Sed santos en toda vuestra manera de vivir. Y eso solo se logra con fe como pura, hermanos, pura. Si recapitulamos, ya vamos avanzando, hermanos. Jesús nunca está hablando entonces del tamaño de la fe. Lo que realmente estaba diciendo es que nuestra fe debe de tener las mismas características de una semilla de mostaza, espiritualmente hablando. Las cuales son, tenemos 3 aquí: resistencia, fuerza y pureza. Eso debe de tener nuestra fe para que vaya aumentando la calidad de la misma. En Lucas 17, versículo 5, confirma Jesús esta misma enseñanza. Es otra situación, pero ahí Jesús la resume, le hace cortita esa lección ahí, ese mensaje, porque los discípulos, al mensaje de Jesús que les decía, pues hay que arrepentirnos, hay que pedir perdón, y dijeron los discípulos, Jesús, aumentanos la fe. Dijeron los discípulos, aumentanos la fe. Y Jesús no les dice, sí, discípulos, les voy a aumentar su fe. No les contesta así, les contesta con la semilla de mostaza.
lo cual ya sabemos ahora que significa que hay que tener calidad en nuestra fe. El problema no es la cantidad, hermanos. El problema no es la cantidad de la fe, es la calidad. Jesús ahí en esa cita, Lucas 17:5, enseña otra vez lo mismo. Entonces, la narrativa de Mateo 17, 14 al 20, no continúa, no sigue explicando más al Señor Jesús, porque Él sabía que solo con decirles o referirles lo de la semilla de mostaza y la poca fe, los discípulos iban a entender a qué es que se refería el Maestro. Si vemos ahí, no hay más explicación, ¿cierto? Los discípulos entendieron porque ellos la conocían perfectamente, por su época, por su modo de vida, por su contexto, y dijeron, wow, es cierto, sabemos de la calidad de la semilla de mostaza, conocemos sus características. Impresionante lo que nos dijo el Maestro, entendemos perfectamente. Y ahí se acaba, ¿verdad? Se acaba ahí esa situación en esa porción bíblica. Nosotros, hermanos, sí necesitamos esa explicación, ¿verdad? Porque poco conocemos realmente la semilla de mostaza. Pero ahora bien, hermanos, posteriormente, los discípulos que recibieron esa enseñanza, ellos tuvieron éxito después en ponerla en práctica. Hechos capítulo 5, versículo 12, versículo 15 y 16. Vamos a leerlo, creo que sí. Vamos a leerlo. Hechos capítulo 5, versículo 12, les mencioné. Y mire cómo empieza ese versículo. Dice ahí, por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Mire el versículo 15, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. El 16, y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados. ¿Por qué? Por espíritus inmundos, y todos eran como. Eso hacían los apóstoles, los que eran, ¿verdad?, los discípulos en aquel momento. ¿Lograron el éxito después, hermanos? Claro que sí, el versículo nos enseña eso. Entonces, ahí está el secreto, hermanos. Aprender bien la enseñanza de Jesús. Y cuando nos toque enfrentar situaciones diversas, complicadas o sencillas, el éxito va a estar en nuestras vidas, lo vamos a alcanzar, porque tenemos que fe de calidad. Amén, hermanos. Amén. La iglesia, hermanos, ahora llevándolo acá un poco más presente, la iglesia necesita personas que tengan fe de calidad, ¿sí o no? Amén. La iglesia necesita personas que eleven oraciones de calidad a nuestro Dios. La iglesia necesita personas que den enseñanzas de calidad también a la iglesia. La iglesia necesita maestros, siervos de calidad, líderes de calidad. La iglesia necesita jóvenes de calidad para el Señor. La iglesia necesita niños también que vayan en calidad de fe en sus vidas. La iglesia necesita personas con vidas de calidad, ¿sí o no? Amén. Porque de otro modo, la iglesia va a estar muy separada. Ahora va a haber un grupito donde unos están más fuertes, otros están un poco más débiles. Pero necesitamos todos adquirir, cualquiera que sea su situación espiritual individual, necesita calidad en su fe. Y a todo esto, hermanos, ¿cómo se obtiene calidad? Todavía no lo he dicho, ¿cierto? Todavía no lo he dicho. ¿Cómo se obtiene calidad a nuestra fe? Voy a responder así, de la siguiente manera. Ya sabemos la fórmula para adquirir fe. ¿Sí sabemos esa fórmula? Dice la palabra en Romanos 10:17, ¿verdad? Que la fe viene porque por el oír, viene más. Esa fórmula ya la sabemos.
Ahora falta darle calidad a eso que recibimos. Dijo el Señor Jesús en Mateo 17, donde leímos primero, hermanos, en el versículo 21. Se adquiere calidad a nuestra fe haciendo oración y ayuno. Así dijo Jesús. Así les dijo Jesús. Ustedes, para poder expulsar a ese demonio, tenían que orar y ayunar. Y este es otro nivel, hermanos, como dicen los jóvenes ahora. Ya este es otro nivel. Ya pasamos de saber la fórmula de adquirir fe, aumentar fe. ¿Cómo? Escuchando. ¿Cuánto tiempo tiene usted de bautizado, hermano? No sé cuánto tiene de bautizado. ¿Cuánto tiempo llevamos escuchando? ¿Cierto? ¿Cuánta fe hemos adquirido entonces? ¿Cuántas veces ahora hemos hecho ayuno y oración? ¿Verdad? Ahí da Jesús la fórmula para que vayan aumentando la calidad. Recuerde, hermano, recuerde, hermana, joven que está aquí, niño que está aquí. La fe de calidad puede participar del poder de Dios. La fe solo es el medio por el cual Dios y su poder se va a manifestar. Que Dios nos bendiga. Amén.